Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en una tarde como la de hoy, que lo que apetecería es no moverse de casa. Así que bueno, esperemos que al menos el ratito este merezca la pena que hayan venido. Por supuesto, muchísimas gracias, Pepe, Germán, por la invitación, por la acogida, Paco, por la recepción en este museo maravilloso. Y bueno, no hay nadie ahora mismo del ayuntamiento, pero también se le hace extensivo este agradecimiento por acogernos en esta ciudad tan estupenda, tan maravillosa como es Jerez. Es un reto hablarles en este tiempo del que dispongo, hablarles del mundo tartésico de Huelva y de Tejada la Vieja en este poco tiempo, pero cuando se me propuso participar en este foro no quería dejar de lado ninguna, y les explico por qué. No quería dejar de lado ninguna porque en el caso de Huelva estaríamos hablando de, no únicamente, pero sí de ese tarteso originario, ¿no? De ese tarteso de esos momentos iniciales del mundo tartésico, y en el caso de Tejada la Vieja porque estaría representando una de las principales características, si no la principal, del mundo tartésico, que es el urbanismo. A día de hoy, bueno, esperemos que pronto tengamos en Asta Regia un espejo en el que poder mirarnos desde Tejada la Vieja y podamos ver ese urbanismo tartésico también en ese yacimiento. Y además también porque son dos modelos, dos formas de ver un modelo patrimonial, ¿no? Cómo cuando sus administraciones y la sociedad está implicada, pese a que tengan pocos recursos, podemos hacer muchas cosas, y cómo cuando la administración y la población no está lo suficientemente implicada, pese a tener más recursos, pues se consiguen menos cosas. Entonces son dos modelos que consideraba que venían muy bien en el día de hoy. Como también el profesor Morales ya ayer estuvo hablando del estuario, pues yo me ahorro y gano ese tiempo. No le tengo que hablar sobre el estuario, sí que repetir, incidir en que, por supuesto, las ciudades actuales en algunos casos poco o nada, o en la mayoría de los casos poco o nada tienen que ver con esas ciudades del pasado, y en el caso de Huelva además sobremanera. Sobre todo porque, a ver, aquí está el ratón. Si ven esta línea que viene por aquí y que se intuye, se barrunta por esta esquinita de aquí, sería la línea de los Cabezos, que de eso no habló el profesor Morales, aunque yo le dije, ya habla y no tengo que hacerlo yo, porque lo hace con mucha más autoridad, por supuesto. Pero bueno, es una de las características de la ciudad de Huelva que ha condicionado su propia fisionomía urbana y condiciona diariamente la actividad arqueológica. Y ya voy a empezar a dar pena, van a decir ustedes, ya va a empezar a dar pena con la arqueología de Huelva, pero es que, por desgracia, es así. En el caso de los Cabezos, además, como se trata de un palo acantilado, Juan Antonio, si tienes que corregirme, por supuesto, en el momento además. Y esa erosión diferencial del palo acantilado ha ido formando una especie de vaguadas, de ejes de drenaje, que hacen que la línea mareal no haya sido la misma a lo largo de la historia. Eso también nos lleva muchas veces a que en arqueología urbana, cuando excavamos en un sector, no encontramos nada, y excavamos en el solar de al lado y tenemos evidencias arqueológicas, porque la línea mareal era sinuosa. No tanto como una estrella, como se dice en algunas ocasiones, pero sí que muy parecido. Y es muy ilustrativo este óleo de 1830 sobre esa relación de Huelva, de esos Cabezos, con la ría. No sería exactamente así en época protohistórica, pero bueno, es lo más similar que podríamos tener. Sin embargo, la ocupación más antigua de Huelva, de la actual Huelva, no la tenemos en el puerto, la tenemos al interior, en el yacimiento que se conoce como la Orden Seminario. Me ha gustado mucho que hayamos hecho la visita, porque así me ahorro también el tener que explicar los ídolos oculados que ven en pantalla. Sí que decir que tienen pelo, no tienen pelo, pero sí en esta batalla más grande, más antiguo, en este caso es el depósito más numeroso, concentrado, eso sí. Ahí sí, porque se encontraron, creo que eran 40 individuos en un mismo... En contexto. En contexto arqueológico, efectivamente, en fondo de cabaña, un depósito ritual, y en un mismo depósito, ¿no?
Y lo más interesante para la época que nos ocupa, para la protohistoria, son estas huellas de cultivo relacionadas con el cultivo de la vid. Estas huellas de cultivo empezarían, cronológicamente estamos hablando en el cambio del segundo al primer milenio, como muy tarde, posiblemente estemos hablando de finales del siglo IX, principios del VIII. Tenemos también que ponernos de acuerdo en ese aspecto y llega sin solución de continuidad hasta la actualidad, casi, ¿no? Hasta época contemporánea, donde se siguió cultivando vides en esa zona. Los elementos más antiguos que tenemos en la ría, en la zona del puerto, son los bronces de la ría. Otra vez vamos a la batalla del más grande, más antiguo, en este caso otra vez el más numeroso, pero es escandalosamente numeroso, porque se trata de casi 400 objetos encontrados en un mismo depósito. Esto se localizó en el año 1923, estaban realizando una draga bueno, si ven, esto es la ría, una fotografía antigua de la ría, estaba en esta zona más o menos, aproximadamente, y tenemos el plano del puerto indicando exactamente el lugar de localización de esos bronces. Se trata, como les decía, un depósito de 400 objetos de bronce, casi 400, la mayoría relacionados con panoplia guerrera, algunos fragmentados. No sabemos si esas roturas fueron hechas por la propia draga al extraerlo o si fueron fragmentados antes de realizar el depósito, porque claro, en la época cuando se encontró pues toda la pátina de esas armas lo limpiaron tan bien que no lo tenemos a día de hoy y hemos perdido bastante información. ¿Qué es lo que sí nos está indicando? Pues nos está indicando posiblemente en el área portuaria de Huelva que hubiera ya en este momento, en este cambio del segundo al primer milenio, con dataciones que se han hecho en algunos astiles de las lanzas, una población ya conocedora de las rutas comerciales a gran escala, no a corta escala, sino a gran escala, tanto mediterránea como atlántica. Otros elementos relacionados también con el puerto, que ya son más recientes, son los denominados Reshef Melkart. Aquí en el área gaditana son mucho más numerosos, por supuesto, aquí sí que gana en número el área gaditana. Sin embargo, este brazo que ven abajo se trataría de una estatuilla que las proporciones, si tenemos en cuenta las dimensiones del brazo, pertenecerían a una estatuilla de aproximadamente 1,5 metros de altura. Una altura bastante considerable. Y otra singularidad que tienen estos reshef, estos dos que ven aquí, fueron localizados en el agua, en el medio acuático, en la ría, pero este tercero fue localizado en tierra. Bueno, fue localizado en tierra una vez que se analizó la tierra adherida al cuerpo del artefacto, porque se denomina Reshef eBay. ¿Saben ustedes que eBay, la plataforma de compraventa? Bueno, se pueden imaginar por qué se llama Reshef eBay, porque estaba puesto a la venta en eBay. Y de ahí que estas roturas que ven aquí están hechas con radial para comprobar si el interior era de bronce, era de oro, era de otro elemento. Se pudo requisar y al analizar los restos de tierra que tenía adheridos se vio que era compatible con las arenas de los Cabezos de Huelva. Y en una labor que hizo el por aquel entonces conservador del museo, Enrique Martín, hizo una labor de investigación y consiguió dar con la excavación de la que procedía, que está en la zona de la calle Rascón, muy cercana a la Plaza de las Monjas, Méndez Núñez. Quédense con ese nombre porque vamos a llegar muy pronto a ese sitio. Voy a seguir dando un poquito de pena, pero es para que ustedes comprendan por qué nos falta tanta información en la ciudad de Huelva, por qué no podemos llegar a esos niveles fundacionales de la ciudad de Huelva y nos movemos siempre en esa incertidumbre, ¿no? En ese cambio de milenio, en ese siglo IX, pues precisamente porque la arqueología en medio urbano, en el caso de Huelva además, está siempre condicionada, supeditada al interés urbanístico, al proyecto de obra. Es decir, el arqueólogo llega una vez que está aceptado el proyecto de obra,
como decía Antonio ayer, esas pequeñas piezas del puzzle, en el caso de la arqueología urbana, son además piezas del mismo puzzle, pero piezas que están rotas, piezas inconexas, por supuesto, que no sabes muy bien dónde encajar. Porque tenemos esas pequeñas ventanitas al pasado, pero son ventanas inconexas, repito. Porque además estamos siempre sometidos a la cota de afección, que si tenemos el dedo de Argantonio más bajo que el proyecto de obra, ahí se queda Argantonio con su dedo, asomando. Pero se llega a la cota de afección, no se baja más. Una cosa, un problema que tenemos en arqueología. Es un problema en arqueología, es un problema endémico, yo lo sé, pero bueno, aquí me toca hablar del que nos toca. Porque todavía un gabinete jurídico no lo ha cogido en serio, o sea, porque completamente. El problema es si afecta o se destruye el patrimonio. Luego, si tú no sabes lo que estás destruyendo, efectivamente. Y además que lo afecta siempre, sí o sí, con total seguridad. Por tanto, ese es un gran problema que es endémico, pero es que además en Huelva tenemos el freático muy cerca. Claro, cuando el proyecto, esto no sería un problema si el proyecto arqueológico fuera anterior al proyecto de obra. ¿Por qué? Pues porque tiene fáciles soluciones, ¿no? Que aquí además los compañeros geólogos lo saben mejor que yo. Tú pones muros, pantallas, secas el terreno y excavas lo que quieras. Claro, el problema viene cuando la excavación va detrás del proyecto de obra. Y en este caso, la imagen de la derecha soy yo misma excavando con una esponja, excavando niveles del siglo VIII. Y tuvimos que dejar los niveles anteriores al siglo VIII, dejarlos debajo del agua, porque no pudimos, por mucho que metimos bombas, no pudimos secar el terreno y además ya la promotora no estaba obligada a seguir bajando. Pese a ello, contamos en Huelva con un depósito del vaciado de la calle Méndez Núñez. Les decía antes que se quedaran con Plaza de las Monjas Méndez Núñez porque es un lugar clave. El vaciado de un solar que se excavó en su fase más reciente y que vamos a ver a continuación, las estructuras de la fase más reciente, pero debido a su potencial, precisamente, algunos arqueólogos y colaboradores que estuvieron trabajando en esa excavación del año 98, que no es tan antigua, no estamos hablando de los años 40 ni de los años 70, del año 98, pues se procedió al vaciado del solar para incluir un parking maravilloso. Y este grupo de arqueólogos y colaboradores siguió a los camiones que iban a depositar esas tierras en la marisma y fue recolectando, a mí me gusta usar esa palabra porque fue una labor de recolección, fueron recolectando 80.000 artefactos que después fueron estudiados y de los que tenemos una publicación, se publicó el 9% del total. Y aún así se trata de 8.009 fragmentos, para no mentir, porque eran 7.900 y pico, está en la publicación, pero una fe de rata se corrigen y son 8.009 fragmentos. Fíjense la labor titánica de este grupo, González de Canales y su equipo, y gracias a eso tenemos la cerámica más antigua junto a la Rebanadilla, la cerámica fenicia traída de la costa sirio-palestina más antigua de la península. Claro, ¿dónde están las estructuras asociadas a esta cerámica? Pues no lo sabemos, pero obviamente en alguna parte tenían que estar, ¿no? A modo de broma nosotros decimos, no la tiraban del barco, ¿no? No la iban tirando, tenía que haber una población. Dentro, además de esos materiales, aparte de la cerámica como decimos fenicia, de la cerámica griega también, tenemos algunos elementos que se han interpretado como posibles betilos, bueno, con reservas, pero aquí lo dejamos. Y en este vaciado, lo que había antes de vaciarse, pues es este santuario, lo que se conoce como el santuario fenicio de Méndez Núñez. Fíjense las dimensiones que tenía, porque por desgracia pues lo que tenemos ahí, como les digo, repito, es un parking. Aunque sí es cierto que ese edificio se trasladó al museo, piedra a piedra, para intentar reconstruirlo allí, pero bueno, al final no se pudo realizar. Es un proyecto que quizás debería retomarse en el futuro, ¿por qué no? Y poder al menos mostrar una parte, al menos el Santa Santorum del edificio.
Se trata, como decíamos, de un santuario que va desde, como mínimo, finales del siglo VIII hasta el siglo V a.C., con diferentes y sucesivas reformas, con diferentes momentos de destrucción, interpretados de diferentes formas. Una de ellas es precisamente la que ya comentó el profesor Morales ayer, que la posible existencia de un maremoto o tsunami por malacofauna, ¿no?, fundamentalmente, que se localizó durante la excavación. Entre los materiales que se encontraron, aunque la cerámica es muy relevante en nuestro fósil guía, pero bueno, hay una colección de marfiles, hay incluso una tablilla para la escritura, hay restos de fauna muy relevante, de elefantes, en fin, talleres relacionados con la glíptica, no solo con la herboraria, elementos de madera, seguramente que hubiera algo relacionado con un astillero en la cercanía, ponderales de todo tipo. Claro, dense cuenta, en 80.000 elementos, pues hay de todo. Y, como les decía, con diferentes fases a lo largo de todos estos siglos. Estas fotos, que no pueden ser mejores, y les explico, porque las fotos de buena calidad las hice justo la mañana, llegamos ayer, ¿no? Ayer comenzamos, pues ayer, justo antes de montarme en el coche, las hice en el museo, porque estos elementos, que de Méndez Núñez solo hay una publicación, que es en unas actas de un congreso en Barcelona, y ahí se nombra la existencia de 3 betilos, pero vinculados a este edificio que conocemos, ¿no? Y se nombran los 3 betilos, pero estaban perdidos, no se encontraban en el museo. Hasta que, gracias a la exposición de la necrópolis de La Joya, que hemos estado casi desmontando el museo por completo, pues al retirar unas cajas, por fortuna estaban al fondo de una estantería y los encontramos. Y ya les digo, las fotos de mejor calidad las hice en el día de ayer y no me ha dado tiempo a incluirlas. Pero bueno, se trata de 3 betilos de diferente composición, y sabemos que son 3 betilos porque, rastreando también en la documentación que tiene el museo, excavando en el museo, que me gusta mucho esa expresión también, encontramos otra de las cosas que se decían en esta publicación, que es muy pequeñita, es muy cortita, pero es muy relevante y muy ilustrativa de todo lo que allí se localizó. Y hablaba de unas cuñas que estaban puestas para que los betilos pudieran estar en posición vertical. Y curiosamente, aquí vemos estas cuñas, ¿las ven aquí? Que son cuñas dobles y las tendríamos en número de 3 para los 3 betilos. No les he dicho que uno de ellos es es una roca plutónica. Ay, no me va a salir. No me va a salir. No es basalto. Bueno, si me viene bien, y si no, pues ya lo verán publicado, esperemos, próximamente. Pero con mucha densidad, pesa muchísimo, y el sitio más cercano, según me han comentado, pero vamos, no hay un estudio todavía cerrado hecho, esto todo es provisional, está en Piedras Blancas, en Badajoz, a unos 150 kilómetros aproximadamente. Bueno, sí. Una banda de roca volcánica sí. de donde viene también la estela de Cañaveral. Pues seguramente. Si me viene el nombre, lo digo, y si no, les prometo que pronto estará publicado. Otra singularidad, y una gran singularidad, y por supuesto relacionado con el mundo tartésico, que por cierto, yo todavía no me he mojado con el tema que... no está aquí Pepe. Con estas 2 grandes teorías que decía Pepe que había sobre el mundo tartésico, ¿no?, sobre los difusionistas y autochtonistas, yo sumaría una tercera, porque estos 2 conceptos es entendiendo que el término tarteso se utiliza para la población indígena antes de la llegada de los fenicios, ¿no? En mi caso, yo formo parte de una tercera corriente
que cree que el concepto tarteso solo puede aplicarse a la mezcla y a la fusión de ambos mundos. Por tanto, correctamente estaría utilizado cuando esos dos mundos se fusionan. Pero bueno, no me sienta mal escuchar que el término tartésico se utiliza para la población indígena, para referirnos a la población indígena, siempre y cuando sepamos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pero en mi caso formo parte de esa tercera corriente, como les decía, que creemos que es producto de la hibridación y que hay que denominar tarteso a esa mezcla. Bueno, pues dentro de esa mezcla hay que incluir el factor griego, porque además que son los griegos los que denominan a tarteso. Y curiosamente en Huelva también tenemos una concentración de cerámica griega que en número está a años luz del siguiente área con presencia de cerámica griega. Esperemos también que prontamente esté toda depositada en el museo y tengamos acceso los investigadores a toda esa cerámica, que es muy importante que la tengamos. Pero es que además de esa cerámica griega importada, hay una serie de cerámica que se interpreta como de manufactura local. No se le llama de imitación porque se piensa que está hecha por griegos, pero con arcillas locales, porque exactamente los puntos de cocción, porque se hace exactamente igual que lo haría un griego. Bueno, ahí podemos también debatir. De cualquier manera, el volumen de cerámica griega es tan grande, tan importante, que no es descabellado pensar que pudiera haber un barrio griego en la zona. ¿Por qué no? Y aquí tienen un ejemplo de algunos elementos, aunque ya estos son más recientes. Alrededor de ese triángulo conformado por Plaza de las Monjas, que lo tendrían aquí en verde, esta plaza que ven. Bueno, pues el santuario de Méndez Núñez lo tendríamos aquí. Ese triángulo que conforma Méndez Núñez con Concepción, calle Concepción, un hallazgo también con unos niveles de cerámica griega muy, muy, muy potentes, calle Palacio, todo este área nuclear además estaba rodeado de una serie de hornos metalúrgicos con un número bastante importante. También es habitual que los hornos se encuentren muy cerca de la zona de embarque, porque así se evita sobre todo el asalto, ¿no? Si se traen los materiales ya trabajados desde el área minera, fíjense cuántos kilómetros lleva un carruaje expuesto para cualquier robo. Pues se solía hacer, y porque además el santuario, que tampoco lo he explicado, y lo hago ahora, el santuario en este momento no funcionaba solo como elemento religioso, sino que precisamente era la divinidad lo que garantizaba esas transacciones comerciales, lo que aseguraba la cordialidad y la hospitalidad y que se llevaran a cabo esas transacciones comerciales y ese pago de impuestos de lo que entraba y lo que salía. Y también muy cerquita, en una zona en la calle Palacio, se localizó un fragmento cerámico con un grafito en griego en el que se interpreta "Soy de Melcar". Aquí les dejo reflexionando un momentito. Hay quienes, sumando estos elementos, indica que este santuario de Méndez Núñez podría estar vinculado a la divinidad de Melcar. Bueno, podría ser. Y como les decía, el área metalúrgica que las tenemos concentradas sobre todo al norte del santuario de Méndez Núñez. Vemos una diferenciación funcional muy clara en la zona portuaria de Huelva, zona portuaria que es casi toda Huelva, ¿no? En Huelva todo lleva el apellido portuario, claro. ¿Por qué? Pues porque un gran emporio, todo lo que tiene el santuario es portuario, almacenes portuario, todo absolutamente. ¿Qué tenemos en la zona alta? Pues tenemos, aquí tienen a mi maestro, a Juan Campos, para que vean la escala. Antes ponía la imagen de Diego Ruiz Mata, pero hombre, teniendo la de mi maestro, la he cambiado por respeto a él.
porque es más actual también. Bueno, aquí tienen un muro de técnica, de fábrica puramente oriental, fechado en el siglo VIII, a lo largo del siglo VIII, no podemos precisar muy bien en qué momento de ese siglo VIII, con una funcionalidad de contención precisamente para evitar esos derrumbes del Cabezo y que afectara a la zona portuaria, a la zona baja. ¿Y qué más tenemos en la zona alta? Pues tenemos la maravillosa necrópolis de La Joya. Yo he querido, a ver si funciona, porque de momento sí, porque lo que he querido, he quitado todas las imágenes que tenía de La Joya para incluirles la visita virtual a la exposición que está ahora mismo abierta en el Museo de Huelva, que estará abierta hasta el mes de junio. Les recomiendo encarecidamente la visita, es una gran oportunidad y vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Ah, parece que sí. Maravilloso. Bueno, pues la necrópolis de La Joya, que es una de las más singulares del mundo tartésico, por muchas razones, por la variedad en el rito y por la calidad de los ajuares de algunas de sus tumbas, de tal manera que hemos llegado a denominar algunas de ellas principescas. También lo repetimos, no porque se defienda que albergaba a príncipes relacionados, vinculados con la monarquía, sino porque albergaba a los prinques, a las personas principales de la sociedad. Bueno, pues aquí tienen la visita virtual, que la pueden ustedes buscar directamente desde internet. Bueno, no vamos a probar más suerte, porque como está funcionando yo no voy a tocar nada más, pero bueno, aquí ven un poquito, para que se queden con ganas de más. Tienen diferentes vídeos, etcétera. La exposición se ha hecho teniendo en cuenta el proceso por el que pasaba el individuo desde que fallecía hasta que era enterrado en esta necrópolis, ¿no? Todo el ritual, el lavado del cuerpo, la purificación, los elementos de carácter apotropaico que encontramos, el ritual de la cremación o de la inhumación, o tumbas en las que se comparten ambos rituales, que es muy ilustrativo, es muy sugerente, y después se ha querido recrear. Aquí tienes una recreación de una tumba de las últimas localizadas en el año 2019, esto sí que lo voy a indicar, porque la necrópolis de La Joya fue excavada en los años, desde fines de los 60 y hasta los años 80, por el profesor Juan Pedro Garrido y por Elena María Horta. Localizaron hasta 19 tumbas y otros individuos en inhumaciones en otro sector conocido como los lapidados, las caninas, etcétera. Se dejó de excavar y en el año 2019 se retomaron las excavaciones por un proyecto urbanístico que, por suerte no, porque hubo un movimiento ciudadano liderado por una asociación en defensa del patrimonio, Huelva Te Mira, que consiguió recaudar fondos para poner una denuncia a ese proyecto urbanístico y acabaron ganando ante el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía, y gracias a esa iniciativa ciudadana 100% se ha conseguido que no se vaya a construir en La Joya. Así que bueno, ese es un logro también de la ciudadanía y junto con el de la compra de Asta Regia, yo creo que son las noticias para el patrimonio de época protohistórica, las mejores noticias que hemos podido tener en los últimos años. Pero gracias a que se iba a construir, paradójicamente, pues se pudieron retomar esas excavaciones y en el año 2019 con el grupo de Ánfora, liderado en este caso por Alesia Echevarría, se localizaron hasta 14 tumbas más. Aquí tienen una de ellas recreada, una que es interesantísimo, con varias fases, además de depósito, con un banquete ritual muy interesante, y que con la colaboración del Instituto Arqueológico Alemán pues se están haciendo muchos análisis que nos están dando muchísima información. Y aquí la recreación de una inhumación de las excavaciones antiguas.
Y después se pasa a otra sala, donde una sala que es solo de la tumba 17, la más principesca de las principescas. En esta tumba tan rica hay incluso un carro. Aquí tienen una recreación de ese carro, una recreación de la tumba con nuestro pequeño homenaje a Juan Pedro, ¿no? Con su salacón, su pipa, etcétera. Y bueno, y algunos elementos maravillosos como esta arqueta de marfil, con bisagras de plata, o sea, es la opulencia por la opulencia. Algo muy tartésico, por otra parte, en el mundo funerario tartésico, ¿no? Esa necesidad de justificar su posición y además con muy poquitos elementos vinculados con la guerra o con la protección física. Claro, tiene sentido porque su posición no está garantizada por la fuerza, está garantizada por el poder adquirir determinados productos porque son los que controlan las rutas comerciales hacia la zona minera. Ese control de las rutas comerciales es lo que hace que esta aristocracia tenga esa posición y tenga esa opulencia. Vale, yo ahora quiero salir de aquí. ¡Oh, maravilloso! Bueno, y otro sector que es el que ya hemos mencionado, de los lapidados, ¿no? Voy a pasar muy rapidito ya. Lo que ven en pantalla es en el SIG, las intervenciones, los solares, en los que tenemos algún momento de crisis, de decaimiento o de hiato a partir del siglo VI a.C. Claro, esto, como les hemos explicado, que Huelva ha cambiado mucho su fisionomía desde la antigüedad hasta ahora. Ay. Espera, ahora, y ahora vuelvo atrás. Lo que hicimos fue superponer uno de los planos más antiguos que tenemos con algunos de los cabezos que han desaparecido a día de hoy para ver la relación precisamente de esos solares donde tenemos esa evidencia de algún hiato, de alguna crisis en el siglo VI. Porque, por supuesto, la necrópolis de las Hoyas, a partir del siglo VI, ya no tenemos más evidencias de ocupación, ya no tenemos... no solo en Huelva, ¿no? En todo el mundo turdetano, que ya a partir del siglo VI le denominamos turdetano. Sí que tenemos una continuidad en el hábitat, pero no una continuidad en el mundo funerario. Bueno, pues teniendo ese panorama en la cabeza, empezamos a excavar en el solar de la Plaza Constitución, frente al Ayuntamiento, el antiguo edificio de Hacienda, y ahí encontramos unos almacenes portuarios muy orientales. Ahora estamos pensando que incluso Huelva pudiera tener 2 áreas portuarias. No, tampoco es una novedad en este mundo. Hay muchas ciudades que tienen 2 puertos. Les decía, tenemos almacenes portuarios desde el siglo VIII, con total seguridad, hasta el siglo VI. ¿Y qué tenemos en el siglo VI? Pues en el siglo VI tenemos este perfil que ven aquí, sería este de acá. Tenemos un paquete sedimentario, esto es la rebaba de la fachada principal del edificio contemporáneo. Este estrato no nos sirve, esta rebaba, ¿no? Tenemos dos paquetes sedimentarios muy potentes, justo encima de los niveles del siglo VI. Y esto que vemos aquí, que es un derrumbe en sentido norte-sur, un derrumbe del adobe de uno de sus muros, es anterior. Este es del siglo VII. Vemos que en el siglo VII tenemos un derrumbe en sentido norte-sur, pero el lugar se vuelve a ocupar en el siglo VI. Sin embargo, el episodio que vemos en el siglo VI provoca que no se vuelva a ocupar la zona ya hasta época moderna, ni siquiera en época romana. ¿Qué tenemos al norte? Porque si los derrumbes son todos en sentido norte-sur, ¿qué tenemos al norte? Pues tenemos el Cabezo de la Esperanza. Aquí tienen una sección de esta línea que ven aquí, sería esta sección, y aquí es donde tenemos los restos que les estamos mostrando. Curiosamente,
la mayor parte de los solares donde tenemos algún momento de crisis o de hiato en ese siglo VI están muy cerca de los cabezos, de algunos de los cabezos. ¿Pudo ocurrir un terremoto unido a una época de lluvia que provocara esos cabezos que son de naturaleza tan sedimentaria, que provocara importantes derrumbes y que la zona ya no se recuperara en ciertos puntos? Podría ser. Podría ser que eso provocara en algunos puntos también un tsunami. Pues nos lo tendrán que decir los colegas geólogos. Lo que sí que un tsunami, por sí mismo, Huelva está muy acostumbrada a convivir con el agua, pero de un desprendimiento de un paquete de 2 metros de un cabezo es mucho más complicado reponerse. Teniendo esto en cuenta, pues el futuro de la investigación nos lo dirá, nos lo aclarará. Bien, viramos a Tejada la Vieja, que es un yacimiento, un oppidum amurallado de unas 11 hectáreas aproximadamente, localizado en Escacena del Campo, en la frontera con la provincia de Sevilla, en el campo de Tejada, una de las zonas más fértiles de la provincia de Huelva, pero además en el traspaís, muy cerquita de la zona minera, tanto de Aznalcóllar, que está a escaso un kilómetro, como del área minera de Río Tinto, por la que tendría acceso a través de una vaguada conocida como la Pata del Caballo, y tendría un acceso directo a esas minas. Se localizó, se descubrió para la comunidad científica en los años 80, aquí tienen un vuelo americano, cómo incluía, cómo se ve perfectamente por dónde vendría esta muralla. ¿La ven? Sí, ¿verdad? Con estos entrantes, estos salientes, aprovechando la propia topografía no de la meseta, sino de las 3 mesetas que conforman Tejada la Vieja. Y aquí lo ven, cómo tendría esta meseta más alta, unos 160 metros sobre el nivel del mar, y a una diferencia de unos 5 metros tendría la segunda meseta y a otros 5 metros más bajo tendría la tercera. Bueno, pues y esto es muy interesante porque ahora que estamos planteando el PGI, lo primero que queremos ver es si eso es natural, si es antrópico, si son ampliaciones en función de las necesidades de la ciudad, ver cómo se conforma y cómo evoluciona internamente. Y es muy interesante también porque vean, como estaba aquí muy claro, en los años 50, cómo el profesor Blanco en los años 70 lo tuvo clarísimo también, porque lo dibujó aquí precisamente con sus torres, con sus bastiones, con sus contrafuertes, pero cuando el Servicio de Arqueología de Diputación de Huelva se interesa por la zona y lo compra, se dejaron fuera toda la zona norte. Se dejaron fuera toda esta zona y compraron esta lengua que ven aquí de 6,5 hectáreas y protegieron 6,5 hectáreas. Ahora toda esta área norte pues es propiedad privada y además no es BIC. Ya se solicitó la ampliación del BIC, pero bueno, como las cosas de Palacio van despacio, pues apretaremos un poquito a Pablo. Bien, el profesor Blanco en los años 70 decide intervenir en el interior, en un edificio denominado Almacén, también, caso de toscanos, pero posiblemente esté relacionado más con prácticas públicas, prácticas de intercambio, que en un mero almacén. Y en el área de la muralla. En el área de la muralla quiso ver cómo era la sección de esta muralla. No les he dicho que se conserva en la mayoría de sus puntos una muralla de 3 metros de altura, 3 metros de potencia, por 2,5 de anchura, sin contar, por supuesto, los contrafuertes y los bastiones. En las excavaciones que se hicieron en Diputación se localizaron los adobes, el derrumbe de adobe, que nos hace sospechar que tendría hasta 3 metros más de altura en adobe. Bueno, pues volvemos al profesor Blanco, que decide ver cómo era la muralla por dentro y pues con una máquina rompe la muralla y hace estas maravillosas secciones que no tenemos que inventar porque son las secciones reales. Bueno, algo bueno tenía que tener, ¿no? Y es que tenemos esas secciones completamente faseadas de la muralla, al menos de ese sector de Tejada la Vieja. Hoy en día hemos cerrado
este falso histórico porque parecía que era una puerta, generaba un falso histórico en los visitantes cuando realmente no lo era. Así que hoy en día el lienzo se ha cerrado para evitarlo. Bien, pues Diputación realiza hasta 9 intervenciones arqueológicas, concentrado sobre todo en la última fase de vida del yacimiento. El yacimiento se funda entre finales del 9 y principios del 8, es lo que intentamos determinar, es lo que intentamos precisar, pero pongamos que se funda en el siglo VIII y llega hasta como mínimo finales del V, antes de Cristo. El servicio de Diputación, encabezado por Fernández Jurado, excava hasta 1 hectárea, pero solo en la última fase de vida del sitio. Es decir, lo que vemos actualmente en Tejada la Vieja, la mayor parte de lo que vemos es siglo VI y siglo V antes de Cristo. Los momentos anteriores siguen estando debajo de ese área y en todas las 10 hectáreas que seguimos teniendo. Una técnica constructiva, bueno, que no vamos a entrar en ella porque la habitual, la que hemos estado viendo en estos días. Aquí tienen algún detalle de contrafuertes cuadrangulares que son de una fase posterior, son del siglo VI, y los circulares sí que se construirían en un momento inicial de la muralla. La ciudad de Tejada la Vieja se funda junto con la muralla, pero sobre fondo de cabaña. Esto lo dice Fernández Jurado en una publicación inicial y después se desdice en publicaciones posteriores. Pero bueno, el fondo de cabaña lo excavó Pepe Castiñeira y da buena fe de ello, y Pepe Castiñeira además es un grandísimo conocedor de la metodología, o sea que podemos fiarnos. Y ese es uno de los objetivos que tenemos en la actualidad, ver ese momento fundacional. En el año 2007 se declara BIC el yacimiento, sin contar con la parte norte, y con esa hectárea excavada. Y curiosamente y paradójicamente también se abandona. Llega la crisis económica, el servicio de arqueología de Diputación se descabeza, a los arqueólogos los destinan a otros departamentos y el yacimiento se abandona por completo. Hasta el año 2013, que se firma un convenio entre Diputación y la Universidad de Huelva. Y es en el año 2015 cuando llega a nuestro grupo de investigación, que entonces estaba liderado por el profesor Campos, y decide ponerme a mí al mando estaba dentro de mi tesis doctoral y decide que fuera yo la responsable del yacimiento. Lo cuento siempre porque Juan siempre dice que ese convenio, eso era una patata caliente, y es verdad, no le faltaba razón, en parte porque tenía muchísimas obligaciones y muy poco presupuesto, pero bueno, también digo siempre que yo estaba deseando quemarme porque cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral tenía que saltarme la valla, por supuesto, para acceder a Tejada la Vieja. La situación era dantesca, es como ven en pantalla. La valla rota, animales muertos dentro. Esto que ven aquí es un caballo, no es del Turuñuelo, es un caballo actual. Pero había caballos muertos. La vegetación había crecido de manera indiscriminada, muros caídos, en fin. Una situación daba mucha pena sabiendo, cuando eras conocedora del potencial del sitio, ¿no? Por tanto, en este convenio, que tenía una duración de 10 años, nos planteamos que antes de investigar, lo que teníamos que hacer era dignificar el sitio. Muy a mi pesar, porque yo habría empezado a investigar, por supuesto, desde el minuto 1, pero era verdad que la estrategia tenía que ser, primero, devolverlo tal y como lo había dejado Diputación en los años 90. Así que eso hicimos en las primeras 7 anualidades. Claro, para poder hacerlo tuvimos que firmar un convenio con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Escacena es muy humilde, es una población que no llega a 3.000 habitantes, con un presupuesto muy limitado, unas tasas de paro bastante altas. Sin embargo, el alcalde decidió apostar por el patrimonio, por este enclave en concreto, y lo que hace es que toda la mano de obra la pone el ayuntamiento. Nosotros nos ajustamos a las fechas en las que tiene esa disposición y nuestras campañas de actuación siempre van coordinadas con el ayuntamiento. Ellos ponen la mano de obra y la universidad pone el equipo técnico y los materiales. De esta manera pues conseguimos
Bueno, se encontraron algunas cosas como esta pieza que se interpretó inicialmente como un betilo, porque el potencial de Tejada es tan grande que nada más que con la limpieza superficial que había que hacer para estas labores de consolidación, pues aparecen elementos tan destacados como este que tenemos aquí, ¿no? Que independientemente de su funcionalidad, si es un betilo o si es un elemento de uso productivo, nos está hablando de la potencialidad a nivel de investigación que tiene. Claro, si es que la excavación de Diputación de esa hectárea se quedó en el siglo VI antes de Cristo, si tenemos todos los materiales más antiguos ahí esperando. Y, por supuesto, entendimos desde un primer momento que teníamos que hacer una labor de difusión importante en la comunidad local. Sin ello, este proyecto no habría llegado a ninguna parte. Yo hice lo que pude con los medios que tenía, pero en el mismo año 2015 me invitaron a dar una conferencia a la Asociación Escartiana, una asociación cultural de allí, de Escacena del Campo, y vimos claro que eran ellos los que tenían que dedicarse a esa labor divulgativa, porque son los que mejor conocen su entorno, son los que mejor pueden divulgarlo, porque es persona muy vocacional, muy pasional y muy preparada además. Bueno, pues lo que hicimos fue, de la mano de esta asociación, instalamos la cartelería, cerramos este falso histórico, algunos ensayos iniciales con este 3D, todo. Bueno, aquí tenemos a Pablo Guisande, que era por aquel entonces director del Museo de Huelva, que también favoreció mucho esta difusión en el museo, bueno, a través de publicaciones, etcétera. Y un aspecto que me pareció muy interesante, que el primer congreso internacional que organizamos de urbanismo protohistórico en 2022, una sede fue en Escacena del Campo. Para mí fue fundamental hacerlo, y estuvieron todos de acuerdo, todos los organizadores, porque era una manera de devolverle a la sociedad eso que la sociedad local de Escacena del Campo nos había dado, ¿no? Y era pues llevarle a los investigadores a su casa, que ellos pudieran verlo de primera mano. Algunas aplicaciones, algunos elementos que hicimos. La primera investigación que llevamos a cabo, esto que ven en azul, es lo que está excavado por lo que excavó Diputación en su última fase, recordemos, y lo primero que hicimos nosotros fue hacer actuaciones no invasivas. Llevamos a cabo una prospección geofísica de 2 hectáreas, la concentramos sobre todo en la meseta superior, aunque hicimos algunos trances en las otras mesetas que ahora veremos. Pero fíjense el resultado de esta prospección. Ya sospechábamos que iba a haber una importante densidad urbanística, pero no nos esperábamos que fuera tan imponente, ¿no? Tan abrumador estos resultados. Porque aquí tenemos una de las calles principales que corta en sentido este-oeste la ciudad, que en la geofísica vemos cómo se prolonga hasta llegar a una de las puertas de acceso a la ciudad. Y aquí tienen esos trances que hicimos también en las otras mesetas. Si ustedes saben leer mapas topográficos, verán que aquí hay un desnivel bastante acusado. Pero está amurallado, ¿no? Que ya también en la cena ayer, en la cena fue o en la comida, ya no me acuerdo bien en qué momento estuvimos comentándolo, que tenemos que explicar por qué se amuralla la ciudad teniendo en cuenta todo este espacio que no puede ser urbanizado. Porque si lo que queremos es proteger a la población, lo que hacemos es amurallar por aquí. Nos estamos ahorrando muchísimos metros lineales de muralla, que no es una empresa fácil, no es una empresa barata y no es una empresa rápida. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas hipótesis que estamos barajando y que ya les contaré más adelante. Más adelante no es en el día de hoy, sino más adelante cuando tengamos más información al respecto. Algunas recreaciones que hicimos también nos parecía fundamental para que la población pueda ver precisamente cómo era esa ciudad viva. Muchas veces cuando paseamos, cuando visitamos estas ciudades, son espacios muertos, ¿no? Son espacios sin vida. Teníamos que darle vida de alguna manera. Lo hicimos con una empresa, además
con licencias, por supuesto, aquí siempre nos tenemos que permitir licencias, pero todas y cada uno de los edificios que ven aquí elevados, todos o están excavados o han sido localizados en geofísica. Y una imagen también del interior para precisamente ver esta vida, cómo sería esta ciudad. Si se pudiera recrear el sonido, el olor no tanto, el olor no querría yo, pero si se pudiera incluso recrear el sonido de estas ciudades sería maravilloso. Bien, pues cuando ya por fin en 2024, ya voy a ir acabando, todavía tengo 10 minutos, no tengo 10, los tengo. En 2024, cuando ya por fin pudimos plantearnos el excavar, obtener nuestros propios datos, fue muy importante la estrategia de saber dónde planteábamos este corte, este sondeo. Decidimos hacerlo en ese recuadro que ven en pantalla, en ese recuadro en rojo, por varias razones. Uno, porque dentro de la meseta más elevada es la cota más elevada. Dos, porque era una buena fórmula para comprobar si la geofísica estaba en lo cierto o no. Tres, porque se trata de un edificio tripartito, con un sentido orientado a este-oeste, a priori, cerca de una de las que habíamos propuesto como una de las calles principales que dividirían en sentido norte-sur el yacimiento y cerca de uno de los accesos a la ciudad. Y también, hay que reconocerlo, porque es un lugar susceptible de ser puesto en valor de manera fácil, sencilla y que pudiera beneficiar al ayuntamiento de alguna manera. Porque además la geofísica nos daba que tenía una potencia como mínimo de 1,20 m, 1,5 m aproximadamente de profundidad. Por tanto, es un elemento que una vez que esté excavado, pues se sumaría a esa nómina de elementos que ver en el yacimiento. Bueno, pues empezamos en 2024 con más ganas que medio, pero teniendo muy claro que toda la información tenía que ser susceptible de ser analizada por analíticas las más punteras posibles. Si no podíamos hacerlo nosotros a día de hoy, esos sedimentos tienen que estar guardados para el día de mañana, ya seamos nosotros los que lo hagamos o ya sean otros colegas, pero no perder nada de información. Por eso vamos muy despacito. Por eso en 2024 bajamos a los niveles, los niveles primeros, los niveles del siglo V. ¿Qué encontramos? Pues vimos un primer nivel de lajas de pizarra, un grandísimo derrumbe, pero vimos un nivel de lajas de pizarra con cierta horizontalidad, que podría ser un pavimento de lajas de pizarra, que no es habitual en Tejada la Vieja. Todo lo que está pavimentado con lajas de pizarra en Tejada la Vieja tiene un carácter público o sagrado. Y 3 grandes contenedores que, bueno, ahora vamos a ver a continuación un poquito más en detalle. Bueno, este es un vídeo que nos vamos a saltar. En esa campaña de 2024, pues decidimos hacer también una campaña de marketing, ¿no? De marketing para poder llegar a las administraciones, que las administraciones se enteren de qué es lo que tienen allí, de esa riqueza. En esa campaña, pues, invertimos mucho tiempo en darlo a conocer. La pausamos porque fue una campaña muy cortita, de un mes, tomarle el pulso casi, ¿no?, al yacimiento, a la estratigrafía, y en 2025 la hemos continuado en verano, en este verano tan fresquito que hemos tenido. También otro mes de duración y hemos llegado ya a niveles del siglo VII en esa zona. Paralelamente, pues, labores de divulgación. Tienen un vídeo de la Fundación Palar, últimos 5 minutos, lo sé, un vídeo de la Fundación Palar que está muy bien, muy completo, se lo recomiendo para que lo vean. Aquí sí que un segundito porque vamos a ver aquí. ¿Esto qué? Ahora no. Ay, pues no se puede. Bueno, pues nada, yo se lo cuento. El vídeo era simplemente el vuelo de dron que hemos hecho al final de la campaña, para que vieran ustedes, pues, que además ya no tenemos un edificio exento ni tripartito, sino que la cosa se ha complicado muchísimo más. La geofísica está en lo cierto
con algunos de esos muros, pero esos muros se proyectan mucho más. Y dirán, bueno, pues si ya no es un edificio exento tripartito, ya no será la hipótesis inicial que teníamos de un supuesto santuario fundacional. La hipótesis de partida era esta porque no sabemos si hay un santuario fundacional en Tejada la Vieja, no lo sabemos. Pero en caso de haberlo, ese es un potencial. Vale, podría serlo, partimos de esa hipótesis. ¿Que lo es? Lo contaremos aquí cuando tengamos garantía. ¿Que no lo es? Pues os contaremos lo que es cuando tengamos garantía. Pero ¿qué es lo que sí tenemos? En esta campaña hemos localizado lo que creíamos que era un pavimento de pizarra, realmente era un muro de pizarra, un muro anterior a un muro más antiguo de los que habíamos documentado en la fase de 2024 y 8 grandes contenedores encastrados en el suelo. Pero encastrados previamente son seccionados y dispuestos boca abajo. Y les explico esto cómo es. Tampoco es algo extraño en Tejada la Vieja, lo vemos en algunas de las excavaciones antiguas. Aquí tienen el ánfora con la boca apoyando en el suelo, encastrada y dispuesta a la mitad. Volvemos aquí un segundito. Aparte una fíbula anular de muy grandes dimensiones, pero hemos localizado también un banco corrido, un asador y sí que hemos encontrado ese pavimento de pizarra dando acceso a la estancia principal, una estancia de 330 por 330, que son unas medidas también muy sugerentes. Y el último día de excavación, como no podía ser de otra manera, localizamos lo que creemos puede ser el altar. ¿Es un altar? Pues no lo sabemos hasta la próxima campaña, porque allí lo dejamos en lo mejor del querer, como diría mi abuela. Ahora con lo que estamos, pues estudiando esos materiales, algunos de ellos pues los tienen ya en pantalla, que les podemos presentar, pero como les digo, están ahora mismo en estudio. Y también estas estructuras circulares que interpretamos, la hipótesis de partida es que pueda estar relacionada con algún elemento líquido, ya sea con vino o con otro elemento líquido, pero bueno, nuestro principal candidato es el vino, por eso y porque en el edificio almacén, si recuerdan que excavó el profesor Blanco en los 70, que les he puesto al principio del todo, se encontró una estancia completamente llena de ánforas, se le ha hecho análisis de lípidos y todas las ánforas a las que le hemos hecho lípidos de esa estancia, el contenido es cera de abeja, no miel, cera de abeja, ¿no? Ya sabemos que la cera de abeja pues, puede ser utilizada para impermeabilizar y también para sellar estas ánforas de vino y que no se contaminen. Bueno, como hipótesis de partida está bien y también porque aquí tienen esa unión física con otro edificio que podría servir precisamente para el pisado de la uva. Y ya, para terminar, en este minuto que queda, el futuro de Tejada la Vieja, pues bueno, está garantizado, no porque lo estemos investigando nosotros, sino porque la sociedad se ha implicado tantísimo en este patrimonio que, ya con esto sí que termino, que organizan anualmente, esta es la tercera anualidad de su feria tartésica, se sienten orgullosísimos de su patrimonio, de su pasado, y son ellos los que van a impedir que muera y que los que van a permitir que se siga investigando y se siga invirtiendo. Y aquí les dejo el spot que han hecho de la feria tartésica de este año, que se celebra todos los años en octubre. Están invitados, ¿eh? No parece muy tartésico esto, pero bueno, vamos a ver si encontramos nada. Espera. ¿Esto es templo? ¿Esto está más destruido? ¿He caído al decorado de una peli o qué? ¿Están construyendo la muralla en directo? Esto sí es producción artesanal, que no cabe. Pero, ¿puedes hacer una plata para el papel? ¿Nada? Esto va para la DIC. El mercado de locura. Pero tienen sendoso aquí, hasta plata. ¡Tú, Diego! ¡No grabes aquí! Pero estas telas no tienen nada que ver con la versión calidad. No puede ser. ¿Es San Antonio?
En Tejada la Vieja nació mi madre. ¡Algo ha ido mal! Se han dado cuenta de que no estoy actuando. Pues fíjense cómo con menos medios, pero con muchas ganas, se consiguen muchas cosas. Muchas gracias. Abrimos ahora, ¿no? Turno de... Ahora pero... No, yo nada más que le voy a comentar una cosa. Ah, para decirlo al final. No, sí, usted decía... Una cosita nada más, que cosa de mi posición. Una hora clavada, ¿eh? 1:00, ¿eh? Las estructuras que han puesto, bueno, ahora has visto todo lo que publica y lo que difunde Diego Ruiz Mata. Sí. Lo mismo es la Sierra de San Cristóbal, esa Sí. bodega completa más antigua de Occidente, es lo que tú sabes. Esta sería más antigua, porque esa de San Cristóbal es del siglo III, pero... Digo, más antigua, más completa que Sí. lo que él dice. Yo no Ya. sé. Sí, yo he llevado allí a Diego Ruiz Mata Sí. y le he dicho, oye, Diego, que esto quizás sale, ¿eh? No te vayas a enfadar. Sí. Y sobre todo los círculos de piedra. Sí, sí. Hay que mirar ahí a Columela. Lo tengo fichado. Bueno, directamente